Nunca me puede pagar. No, de no hecho. sé. No, en realidad lo que usted tiene que armar es me parece una estructura sobre la cual... Ceder y venderla a alguien. No sé. Sí, no, o sea, salir después a buscar financiamiento para esa estructura a través de los organismos estatales o empresas privadas que aporten. Perfecto. No, pero Ah. ponete ahí. Está también esa figura que ahora pueden eximir de ganancias las empresas si aportan este tipo de donaciones. Claro. Hay que encontrar una figura que sea una fundación. Sí, no, a veces digamos les conviene, digo, entre gastar esa plata ahí y gastarla en publicidad, en buena imagen social, la gastan ahí, ¿no? Ni siquiera llega a ser turbio, sino que es que La dirección no es. la direccionan en algo que les termina rindiendo también a ellos, digamos. Esa es la función de esas desgrabaciones originalmente, de la desgrabación de impuestos. Listo. Vamos. Bueno, No hay problema. a ver cómo habíamos empezado. El streaming es algo que, digamos, que se ha consolidado hace relativamente poco, ¿no? Entonces, todo lo que se dice es medio provisorio. Y se lo dice mirando hacia atrás, digamos, qué había antes y cómo estaría afectando, o cómo, bueno, cada 6 meses parece que se ha consolidado algo que por ahí hacía 6 meses no se veía tan claramente. Pero me parece que en los últimos años el streaming pasó de ser una rareza o una cosa medio de un consumo muy sofisticado a un consumo casi masivo. Primero porque YouTube ya es algo que forma parte de la vida cotidiana de las personas, pero servicios como Netflix, que antes era, me parece, más reducido a un grupo, o cosas como Cine.ar, que sigue sin ser masivo, pero que de todos modos está de repente disponible en apps de los teléfonos, digamos, y ese tipo de usos más cotidianos, no de especialistas, ha hecho que haya una progresiva pero muy acelerada mutación del sistema televisivo. Yo no tengo los índices de cuánto ha caído la audiencia y cuánto impactaría el streaming esta caída de la audiencia, es solo una intuición, pero mi intuición es que se está pasando de un paradigma de grilla a un paradigma donde el usuario, el espectador, consume a demanda, digamos. Entonces, en mi caso personal, yo creo que no prendo la televisión hace por lo menos 2 años. Se me rompió la antena y nunca más la volví a conectar, porque ya con el streaming lo que quería ver lo veía en el momento que yo quería, y salvo quizá el hecho de algún acontecimiento que marca la agenda noticiaria, qué sé yo, no estoy pensando en algo como los saqueos del 2013, del 2015, 2013, los saqueos de 2013, digamos, algún tipo de acontecimiento político social de urgencia que no necesita ciertas informaciones o que está todo en el día a día, que también es lo que tiene la radio. El streaming se ha ido comiendo ese lugar del vivo. Y uno generalmente identifica un programa de radio que le gusta y lo escucha cuando le parece. Uno identifica un programa de televisión, un contenido que le gusta y lo ve cuando le parece. Y ese cambio cultural que aparecía en germen en YouTube, que aparecía en germen en otros servicios de streaming, se consolida ahora. ¿Qué sería propiamente dicho el streaming? Bueno, hay como varias diferencias de streaming ¿qué sería el streaming que uno entiende? Si el streaming entendido como transmisión en vivo por internet sería una forma, otra la transmisión de un flujo audiovisual o sonoro por internet sin que necesariamente esté en vivo, ¿no? Serían 2 formas de streaming diferentes. Periscope sería como un ejemplo de streaming de esta Facebook Live, todas esas opciones, digamos, estarían más pegadas a esta primera lógica de la televisión entendida como emisión, o de la radio entendida como emisión de algo que está sucediendo en vivo, sea en el estudio, sea en el móvil. Mientras que esta otra dinámica del consumo diferido de contenidos ya trabajados se acercaría más a lo que era el consumo de la reproducción de un disco en una casa o la reproducción de una película en una sala de cine o en un videocassette o en un DVD, digamos. Entonces ahí como que confluyen 2 prácticas culturales que están muy asociadas porque comparten los dispositivos de salida, ¿no? Los parlantes de un equipo de música, la pantalla de un televisor hogareño,
Y bueno, se da este fenómeno que por ahí ligeramente se denomina convergencia. Tiene varias observaciones que se pueden hacer hacia adentro de esa idea de convergencia, y es que todos los contenidos audiovisuales comienzan a confluir y a indistinguirse de los dispositivos específicos a los que estaban asociados antes. Es decir, la sala de cine por un lado, la sala teatral por el otro lado, el lugar donde se hacen los recitales por otro lado, la pantalla televisiva por otro lado, el equipo de música. Y si bien, digamos, había otras convergencias parciales, como se podía pasar música en un CD, se podía pasar música en la radio, sin embargo, digamos, se percibía todavía cierta especificidad, ¿no? El CD favorecía o el disco de vinilo en particular, la escucha de una obra que consistía en una serie de canciones ordenadas de determinada manera. Entonces yo ponía el disco y lo escuchaba entero, a la escucha parcial de la radio, sujeta al criterio de otra persona que decide qué es lo que yo voy a escuchar. Bueno, había en cada medio particularidades. Con la digitalización de los contenidos convergen en un dispositivo único que es capaz de decodificarlos para reproducirlos, que es la computadora. Un celular en realidad no es un celular, sino que es una computadora de bolsillo. Le seguimos diciendo teléfono celular a algo que, entre sus tantas funciones, tiene la de hacer llamadas a través de la red, digitalizando también la voz, ¿no? No es que tampoco no es la misma exacta tecnología que había en un teléfono de línea, con lo cual, digamos, hay una simulación del teléfono, como hay una simulación de la radio, como hay una simulación del reproductor de películas, de videocasetera o reproductor de DVD. Hay una simulación de la televisión en cosas como el Periscope o como el Facebook Live. Entonces hay algunos autores que sugieren que la computadora en realidad es un metamedio, un medio de todos los medios, ¿no? O, siguiendo otra metáfora que remite a los orígenes de la computación, una máquina universal, es decir, una máquina capaz de comportarse como cualquier otra máquina. Javier Blanco, que es un profesor de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, siempre utiliza la metáfora de Mystique, de los X-Men, que es la mutante que puede imitar a todos los otros mutantes, digamos, una especie de metamutante. Bueno, eso sería la computadora, digamos, un medio que puede imitar a los otros medios y al mismo tiempo ser mucho más que los otros medios anteriores, porque si pensamos en el streaming, uno podría decir, bueno, ¿el streaming qué es? ¿Es una imitación de la sala de cine? ¿Es una imitación de la televisión por cable? ¿O es una imitación del videoclub? ¿No? La historia de Netflix diría que Netflix pasó de ser una página para distribución de videoclub, de películas, digamos, una especie de videoclub online, a una especie de distribuidora de streaming. Digamos, en algún momento la empresa decidió mutar de un modelo de negocios que era el envío de películas por el sistema postal hacia la distribución digital. Digamos, esa es la historia de la empresa. ¿Qué es el streaming que ofrecen Netflix o compañías similares o plataformas similares? Son una simulación de esos medios previos, si aceptamos que un videoclub es un medio también, o la televisión, o el cable, la televisión por cable, y mutan a hacer algo que los copia, pero es mucho más que eso. Por ejemplo, el videoclub sí llevaba registros de cuántas veces se alquilaba tal película, entonces, bueno, pedía más copias, porque si la película se alquilaba mucho, o preveía que tal película se iba a alquilar mucho, tenía muchas copias en stock. Las películas más que tenían menos salida tenían una sola copia o dos copias a lo sumo. O cuando una película pasaba de moda, se sacaban de encima vendiendo las copias y se quedaban con algunas para tenerla en catálogo. La televisión también, digamos, mide el rating, digamos, hay distintos indicadores que sirven como una especie de feedback. Sí, el perfil de búsqueda. Claro, digamos. Como sugerencias de porque viste tal, puedes ver. Pero ese es el salto que se da, digamos. Antes teníamos indicadores que eran, digamos, el indicador del dispositivo videoclub, el indicador del dispositivo sala de cine, que era la taquilla, ¿no? El indicador del dispositivo televisión, que era la medición del rating, con todos los problemas que tiene la medición del rating. Y Ibope, digamos, ha recibido muchísimas críticas porque es bastante opaco como sistema de medición. Se pasa a sistemas de mediciones que siguen siendo opacos, digamos, no sabemos cómo y qué mide Netflix, pero sabemos que lo mide y que si para ellos no es opaco, es transparente,
tienen una cantidad de información sobre la interacción de los usuarios con los contenidos que pone a disposición, que les permite no solo saber exactamente el comportamiento de los usuarios, sino que proyectar. Bien. Al padronizar los comportamientos de los usuarios, es decir, insertar una serie de comportamientos dentro de un padrón posible y permite establecer patrones posibles de comportamiento, organiza un sistema de sugerencias. Que el sistema de sugerencias en ese sentido es una máquina muy particular, el software de recomendación, que es lo que el nombre más específico de esa herramienta. No es muy diferente del software de recomendación que ofrece Amazon para los libros, que ofrece Falabella para la ropa, que ofrece, digamos, tendrán mejores o peores software de recomendación en función de cuáles son los datos a los que acceden y la capacidad de procesarlos. Obviamente no alcanza con tener acceso a una infinidad de datos de los usuarios si no tengo la capacidad de procesar esos datos. El Big Data en ese sentido es una parte central de esta nueva forma de relacionarse con la interacción contenido público, audiencia. Entonces se redefine esto. Por ejemplo, Cine.ar no creo, si bien debe recabar una serie de datos sobre qué películas ven más los usuarios, que es el caso de La chica que limpia, fue, digamos, la serie más vista de la plataforma Cine.ar. Entonces, bueno, cuando vieron que la serie andaba bien, obviamente eligieron promocionarla. Pero o también incidió que los que hicieron La chica limpia hicieron una campaña para que la gente la vea, así eso incidía en el algoritmo. Uno está constantemente tratando de generar un efecto bola de nieve cuando entra en la distribución digital, porque hay un efecto que es acumulativo, digamos, y una vez que arranca puede funcionar mejor, digamos. Entonces ya las estrategias comerciales empiezan a incorporar eso, ¿no? Pero ese es como un aspecto, uno de los aspectos particulares de la streaming. Hay otro aspecto que tiene que ver con la diferencia entre lo que sería un criterio de orden comercial. Digo, Netflix en un principio tenía disponible mucho cine clásico y en base a los datos que recababa de la interacción con los usuarios se dio cuenta que ese no era el material que quizá le daba prestigio a la empresa, pero no necesariamente era lo que más se consumía. Entonces empezó a especular, a dar de baja cierta cantidad de eso, manteniendo un mínimo para justamente conservar ese prestigio, pero incorporando otro tipo de contenidos, incluso contenidos que los críticos habían considerado malos, ¿no? O sea, la crítica, que era uno de los criterios de ordenamiento de la cultura, la crítica cinematográfica, pero también la crítica literaria, la crítica musical, no siempre, y eso se sabe, no siempre coincide con los gustos del público, pero al mismo tiempo era, digamos, parte de un dispositivo cultural de ordenamiento y de asignación de valor de las obras. De repente el algoritmo reemplaza al crítico, ¿no? Hay películas que se estrenan ahí. Y solo ahí, y incluso, bueno, el caso famoso de, ¿cómo se llama este comediante? Adam Sandler, que, digamos, tiene un contrato enorme con Netflix, porque Netflix identificó que funcionaba bien en todos los países del mundo, al margen de que lo que los críticos opinaran. E incluso metieron una película como Punch Drunk Love, que es Embriagado de Amor, no me acuerdo bien cómo es la traducción, de Adam Sandler, que no es una película típica de Adam Sandler, y le metieron ese paquete y luego la dieron de baja porque no entraba en ese, digamos, por los que querían ver eso, se topaban con una anomalía dentro de Adam Sandler y no seguía con esa lógica que ellos habían previsto que funcionaba. Pero todas las otras de Adam Sandler, películas que ni siquiera pasaron por sala, forman parte de ese acervo, de ese catálogo, que no es un acervo sino un catálogo que Netflix tiene, que, bueno, está optimizado por esta herramienta de medición algorítmica que tienen. Por otro lado, cuando se empieza a digitalizar, y un proceso que comienza con la literatura y con las obras impresas, no necesariamente literarias, de migración de lo impreso a lo digital, con todos los problemas que eso trae, porque lo digital también, así como es muy accesible, es muy frágil por la complejidad técnica que entraña, porque los software pueden quedar obsoletos. Cuando algo se codifica, si no tengo cómo codificarlo, en realidad no tengo algo, sino que tengo ruido. Entonces, bueno, comienza una serie de
procesos culturales de digitalización de distintos tipos de contenidos que va a la par de los avances en la capacidad de almacenamiento y en la capacidad de procesamiento de esos datos almacenados. Al principio los textos eran más fáciles de almacenar, por eso lógicamente se comienza por la digitalización de textos, luego se empieza a digitalizar sonido e imagen y luego se empieza a digitalizar imagen en movimiento. El cine llega al final, ¿no? en una historia de la digitalización. Entonces, bueno, hay como varios procesos que hay que ver en paralelo. Surge Netflix, pero al mismo tiempo surge Spotify. Spotify en realidad surge un poquito antes, o se instala un poquito antes masivamente. Una vez que se empieza a digitalizar, las discusiones lógicas sobre la propiedad intelectual de eso que estaba digitalizado. Con el caso de la música, también por la voracidad de la industria que propicia las prácticas de Piratería. lo que se llama piratería, que sería, digamos, la obtención de copias por fuera de los canales autorizados por las leyes de propiedad intelectual, que cuando existía el disco, digamos, es una tecnología que es netamente industrial, digamos, es muy difícil hacer un disco hogareño, copiar un disco en una casa. Entonces, bueno, ahí el único canal posible era la compra del disco. Cuando aparecen los cassettes, bueno, ahí comienza, digamos, una práctica, pero de todos modos era lo suficientemente trabajosa y había una cantidad tal de pérdida de información cuando yo copiaba una cosa a otra, porque se iba introduciendo ruido en cada copia, que todavía había quienes preferían comprar los cassettes que todavía hoy llamamos originales, siendo que en la reproducción industrial no hay originales copias, digamos, ¿no? Sino que hay copias más fieles o menos fieles, digamos, pero todos son copias, no hay original ahí, salvo el máster quizás. Pero bueno, le decimos originales a esas copias fidedignas o copias fieles. Pero bueno, con el cassette comienza eso, con el videocassette pasa lo mismo. Y la industria empieza a reacomodarse en esta traducción de un soporte de almacenamiento a otro, con cada una tenía sus particularidades. Pero cuando aparece el CD y aparece la digitalización de la música, aparece la posibilidad de su copia rápida, barata y fidedigna. Con esos tres elementos entra en crisis la industria, se extiende lo que se llama en la industria de la piratería. Lo mismo pasa con el DVD. Las películas pasan de repente a circular de manera mucho más masiva por fuera de los canales controlados, y después viene el fenómeno de la aparición de Internet y la posibilidad de compartir mediante Internet archivos digitalizados. Y bueno, es la discusión famosa de Metallica con todos sus fans cuando le hace juicio a Napster, digamos, y acusa a la gente de robarle cosas. Bueno, Metallica quedó como el villano que piensa en los términos previos y a que un cimbronazo tecnológico lo deja descolocado y le saca. Ahí hay un error de concepto fuerte, que es que pensar que todo aquel que copiaba un disco era alguien que dejaba de comprarlo. Esa es, digamos, una discusión de los llamados partidos piratas, digamos, que muchas veces la gente descarga para escuchar y termina comprando el original por otra serie de valores agregados como el packaging, el arte de tapa, las letras, el objeto mismo, la fidelidad, digamos. Pero bueno, no es directa la relación, y bueno, en esto también hay estudios hechos que evalúan el impacto de la piratería. Lo que sí sucedió es que se puso en cuestión el monopolio de la distribución. El streaming en realidad lo que viene a hacer es vuelve a reacomodar esa ficha, solo que el fenómeno que sucede es que se da una mayor concentración. Ahora son incluso menos actores los que tienen el acceso a la distribución. Y por comodidad, la gente accede al streaming más por comodidad que por precio, digamos. Todavía uno podría tomarse el trabajo de descargar algo, pero si está en streaming, con los bajos que son los costos del streaming y la comodidad que comporta, bueno, salvo que uno sea un sonidista y diga, bueno, estoy escuchando un archivo comprimido y la pérdida que yo acepto para escuchar eso es intolerable. Bien, pero eso supone un oído técnico mucho más entrenado que el del público masivo.
Entonces, bueno, se produce esa aceptación cultural a cambio de la disponibilidad, la accesibilidad, la simplicidad de acceso que ofrecen estas plataformas. En paralelo, los estados también comienzan a considerar que la digitalización es una estrategia de preservación, y en eso, bueno, hay distintas estrategias, dependen también de los fondos que los gobiernos destinan a eso y del momento en que comienza el proceso de digitalización de determinado acervo cultural. Entonces tenemos como dos tipos de acumulaciones culturales diferentes. Una de un acervo cultural que apuesta a preservarlo y que no se rige por la lógica de optimización de la velocidad para la disponibilidad que tiene Netflix. Es decir, Netflix privilegia ciertos contenidos sobre otros porque pone la energía y la inversión en que la infraestructura garantice la rápida distribución de esos contenidos a una determinada calidad que sea comercialmente atractiva. Mientras que el archivo, el acervo cultural, pensado en términos de un archivo disponible para aquellos que quieren verlo, está pensando, digo, y acá yo me estoy metiendo en un tema que no es el mío, pero sí hay muchas teorías sobre el archivo, pero hay una apuesta más democratizadora o de accesibilidad por sobre el canal de distribución. Lo que importaría ahí es preservar la totalidad de las obras en igualdad de condiciones de acceso porque son un patrimonio cultural, social de una nación, de una ciudad, de una etnia, de un estado. Bueno, ahí hay distintos tipos de archivos que intentan preservar distintas cosas, desde los archivos que preservan, por ejemplo, en el caso del Inca, las obras cinematográficas argentinas, y donde la lógica no es una lógica de mercado, hacia el modelo híbrido de cine puntual que pone algunas películas gratuitas porque es rol del Estado ofrecer ese patrimonio cultural, y al mismo tiempo un sistema híbrido que permite incorporar otras novedades como es el cine puntual a estrenos, que parte de una lógica más de alquiler por película, y no ha avanzado el Estado, por lo menos sé que hubo una idea pero fue descartada en el cambio de gestión. No sé si volverá a ser incorporada de la lógica del abono, que el abono lo que hace es, como lo que hace Netflix, Spotify u otras empresas, poner a disponibilidad por un abono determinado una cantidad de películas tal. Después entran distintos modelos de abono, ¿no? Un abono premium que me permite más calidad o más pantallas. Eso, bueno, ya depende también de una serie de condicionantes de mercado, de infraestructuras técnicas. Hoy pareciera ser que la pelea de fondo en realidad es por la infraestructura, ¿no? Hay una discusión entre los proveedores de infraestructura y los proveedores de contenidos, porque los proveedores de infraestructura corren con todos los riesgos, con el costo de capital mayor, del cual usufructúan los proveedores de contenidos, ¿no? También, bueno, por eso hay una tendencia eventualmente, y esto también es una sospecha, decantará hacia que cada empresa se alíe o se termine ensamblando con una proveedora de infraestructura. Eventualmente cada uno tendrá su satélite y proveerá su contenido a través de su satélite, que también tiene que ver con una lógica más bien de la producción seriada no solo de series de televisión, sino de franquicias culturales, como por ejemplo lo que hace Disney cuando compra Marvel, compra Star Wars, y se hace de todo un universo cultural de referencia para los chicos, por ejemplo. Entonces Netflix retira todo su contenido de Netflix, Disney retira todo su contenido de Netflix porque va a abrir su propio servicio de streaming. Entonces entrar al mundo Disney va a ser entrar, claro, como HBO, y bueno, negociarán una parte de ese catálogo que ellos disponen, lo pondrán a disposición porque, bueno, también hay que mantener presencia en todos lados para ser atractivo, pero sí irán transformando el corazón de su negocio en un lugar donde controlan tanto producción como distribución como infraestructura. Y bueno, el Estado tímidamente hizo una serie de ensayos, bueno, donde estaba ARSAT por un lado, la TDA por el otro, la apuesta a desarrollo de tecnologías en empresas nacionales por otro lado,
de 2000 hasta finales de 2015, con el cambio de gestión, ese paradigma se abandonó con los riesgos que tiene de soberanía abandonar ese paradigma, ¿no? Pensando que bueno, no hay forma de competir con los conglomerados globales, entonces lo mejor es propiciar los negocios con los conglomerados globales. Ahí ya son, digamos, políticas, no solo políticas culturales o políticas comunicacionales, sino también políticas de industria y políticas de... son digamos, también decisiones que tienen un impacto geopolítico, ¿no? También va a pasar eso con las salas de cine. Las salas de cine se integran a... en algún momento se trató de evitar el modelo de streaming de altísima calidad desde Hollywood o el servidor de las empresas de Hollywood directamente a las salas, que es uno de los modelos posibles, ¿no? O lo mismo podría ser el Inca con el polo audiovisual, ¿no? Transmitir a cada una de las salas Inca no un DCP, no una... Bueno, ya lata de fílmico es casi algo que no existe, pero sino directamente que sea una especie de streaming con una capacidad muy alta para lograr la calidad que hace falta para proyectar en una sala de cine, digamos, no es un streaming a través de la internet usual, a través de las redes usuales en las que accedemos a internet, sino digamos un sistema específico, pero de transmisión. Con lo cual la proyección cinematográfica dejaría de ser una proyección en el sentido convencional, no entendemos, sino que pasaría a ser una transmisión. Bueno, en esa discusión macro, digamos, hubo un intento de obligar a que todo ese tipo de transmisiones pasen, para justamente con la lógica de cierta aduana y cierto control del Estado sobre el contenido que circula en su territorio, a través del polo audiovisual. Y esa política hoy no sabemos en qué está, digamos. Pero bueno, se integra en todo este nuevo ecosistema de medios, por usar una expresión que quizá también tiene sus problemas, decir ecosistema de medios, pero el streaming entra en esa lógica de donde lo que me parece que está de fondo, que es muy interesante, es la idea de demanda, el consumo de demanda. Eso pareciera ser la gran novedad en la cual los contenidos audiovisuales se encuentran en un desafío, digamos. Pasaron de disputar estar en una grilla o disputar estar en una cartelera a disputar estar en un catálogo. Y los tiempos también, los tiempos de una película, ahora los... Ubican la batería. Sí.